2 grados centígrados y pues si se pudiera, todavía abajo del 1.5, ¿no? Porque es importante esto, porque quienes lo firman tendrían que alinear su política nacional y de ahí a los estados y de ahí a los municipios para que entonces todas y todos disminuyan sus emisiones y con eso pues no aumente tanto la temperatura del planeta. Esto como, digamos, un antecedente técnico de por qué nos interesa el cambio climático y por qué pues no hay fronteras, ¿no? O sea, está la problemática, los compromisos están asumidos por más de 190 países que son parte de este acuerdo. Y bueno, a raíz de ello es que cuando se crean los objetivos de desarrollo sostenible, sí uno de los ejes rectores es cambio climático, ¿no? Por supuesto, hombre cero, por supuesto, no dejar nadie atrás, pero reconocen como una de las problemáticas comunes y fuertes como que se necesitan hacer acciones al cambio climático, ¿no? Entonces, podemos verlo de muchas maneras. Podemos verlo desde políticas públicas, desde mitigación, adaptación, como muchos aspectos técnicos. De lo que vamos a platicar hoy es de uno de los proyectos de divulgación que dirijo. Y bueno, en el entendido que cuando hablamos de divulgación, aquí sí les voy a platicar ya un poquito más de experiencia, tiene que ver con hacer accesible el conocimiento. Ahorita voy a dejar de compartir esta para que vean otra presentación con unos temas importantes, pero al menos el proyecto que les voy a platicar, que es el de Al Rescate del Planeta, pues este se deriva de una compañía de teatro, por ejemplo, ¿no? Atendiendo a que es un trabajo interdisciplinario. Y de ahí lo que se busca es sensibilizar sobre la protección del clima. Es distinto de cuando se enmarca algo en educación formal, porque en educación formal te enseñan los conceptos, te enseñan qué es el cambio climático, su diferencia con el estado del tiempo, como ir entendiendo los conceptos, pero cuando hablamos, que creo que así voy a dejar de compartir tantito esta para abrir la otra que les decía. Cuando hablamos de divulgación científica, bueno, pues es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a crear diálogo con otras personas, personas que no son pares expertas, personas, hablamos de comunidades que no necesariamente estudiaron lo mismo que nosotras y nosotros, de personas de infancias que no pueden ir a la escuela y que a lo mejor pues tienen que trabajar todo el día, de personas en la calle que venden, que tienen sus puestos ambulantes. O sea, cuando hablamos de divulgación científica, vamos dirigidas y dirigidos a esos otros públicos, en donde no necesariamente nos vamos a enmarcar en un contexto de escuela, sino que hacemos en divulgación, o bueno, en nuestra propuesta del proyecto del que les platico, hacemos adecuaciones semánticas, o sea, vamos buscando analogías, vamos buscando ejemplos, vamos buscando a través del humor, por ejemplo, que se entienda el tema, que se asocie a su vida cotidiana, que no lo vean como algo alejado de su cotidiano. Pero para hacer eso, pues también necesitas una preparación. Entonces, ahorita que me cargue un poquito la presentación, por eso en este caso, o para este espacio de poder compartir con ustedes, fue que comenté y me decían que a lo mejor era un poco más enriquecedor o más valioso que platicáramos de estas otras experiencias. Entonces, pues nada, como les decía, tiene mucho que ver, en este caso, las palabras que elegimos, cómo las escogemos, qué tipo de analogías o de ejemplos podemos poner, a qué público vamos dirigidas, es decir, no existe un público general, estamos hablando a personas de la primera infancia, de la segunda, de la tercera, adolescentes, personas adultas mayores, personas que tuvieran a lo mejor alguna discapacidad, porque quizá tú llevabas una actividad que era visual y entonces si alguien tiene discapacidad visual, obviamente no lo va a poder ver. Entonces, ahora sí, ya tengo la presentación. Esta es una conferencia que di la semana pasada sobre justamente otra técnica que se llama monólogo científico y lo que me interesa que veamos de aquí es
lo que les decía de lo que nos enmarca aquí es comunicación pública de la ciencia, ¿no? Hay muchas maneras en las que lo podemos abordar, aquí nada más pueden ver tan solo enunciativamente algunas de ellas, y bueno, las características que se consideran varias personas autoras de la divulgación, pues es que se hacen un lenguaje accesible, no sencillo, porque el lenguaje no es sencillo, es complejo, que es interdisciplinaria, porque no es algo que puedas hacer tú sola o tú solo, sino que sí necesitas colaborar en equipo con personas especialistas de otras áreas, y que la divulgación no busca fomentar vocaciones científicas, busca apropiarse del conocimiento. ¿Cómo es eso? Pues fomentando la cultura científica. Por eso es que hay una distinción entre divulgación y difusión. Cuando ya tenemos un conocimiento de esto, hacemos difusión casi siempre en los coloquios, en los congresos, porque a lo mejor no necesariamente sabemos de ese tema, pero tenemos mínimamente quizá una licenciatura, ¿no? O nos estamos profesionalizando en ello. Pero en la divulgación, pues aquí fomentamos la cultura científica en el entendido de que la ciencia sí está en todo lo que nos rodea, en este caso la ciencia de cambio climático, los efectos de cambio climático y las acciones que podemos hacer, pero eso tiene que ser en un lenguaje, como decíamos, pues que se entienda, accesible, que esté acoplado a las personas a las que les estamos hablando, y a eso se refiere cuando dice en función del idiolecto de las y los espectadores. Entonces, aquí ya nos vamos a regresar en la que estábamos, porque ahorita no vamos a hablar de monólogo, de este proyecto que les estaba platicando, pues bueno, por eso, o más bien recordando o viendo estas características de la divulgación, es que es importante que sepan que el texto no lo escribí yo, lo escribió alguien de teatro, que hizo una investigación, por supuesto, y bueno, que de ahí yo me incorporo y ya le doy este enfoque vinculándolo a la agenda y consiguiendo pues estas certificaciones o que se tome en cuenta como en los insumos que se van a proponer cuando hay procesos internacionales. Entonces, esta compañía tiene un proyecto específico que se llama Divulga Ciencia México, justamente para hacer estas adecuaciones semánticas y que las personas no sientan alejado el conocimiento científico, pero específicamente tenía una obra de teatro que se llama así, Al rescate del planeta. Lo de educación para el cambio climático fue ya cuando lo tomé a manera de proyecto. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues esta obra de teatro, para empezar, es reconocer que cuando hablamos de un trabajo con infancias, no les estamos haciendo un favor, o sea, en realidad estamos reconociendo sus derechos. ¿Por qué? Porque hay una convención que se llama así sobre los derechos del niño, debería ser de las infancias para incorporar o mencionar también a las niñas. Menciona que hay un interés superior de la niñez. Esto aplica casi siempre cuando hay, por ejemplo, conflictos legales, ¿no? En cuanto a que es un criterio muy reciente de la Corte, en donde dice que debería escucharse qué piensa la niña o el niño sobre su situación y qué considera que es mejor, y que no solamente las personas adultas elijan qué es mejor para ellas o ellos. Y bueno, pues cuando nosotros pensamos en un proyecto dirigido a infancias, desde la divulgación y desde el cambio climático, aquí apostamos porque también reconozcamos ese derecho. ¿Qué implica eso? Que no les vas a hablar como si no entendieran del tema, o que no les vas a hablar minimizando, o que no es necesario que hagas voces chillonas o chiquitas por creer que así lo van a entender, o que tampoco que no está prohibido hablar de los problemas. Obviamente hay que ser muy cuidadosa y cuidadoso en cómo los manejas, pero tampoco puedes plantearle un mundo de colores cuando no es así el mundo en el que vive, sino más bien reconocer su capacidad crítica y en función de eso hacer o adecuar los textos que se van a presentar para que ellas y ellos puedan discernir sobre lo que está sucediendo. Y esto pues, también está reconocido en la Constitución Política de México, en donde habla que las infancias tienen derecho a su esparcimiento para el desarrollo integral. Entonces, nuestros proyectos de cambio climático, de cultura científica, sin lugar a dudas, ayudan a que se cumplan estos derechos, ¿no? a los que tienen. Entonces, ahora sí, cuando hablamos del espectáculo que nosotros presentamos, le pusimos show taller porque no es solo una obra que ven, sino que se vuelve algo interactivo, en donde básicamente cuenta la historia de dos personas viajantes del tiempo que vienen a esta época porque su mundo está destruido. Y bueno, cuando vienen a esta época, están buscando una semilla
Y entonces empiezan a contar, obviamente, como pueden ver ahí en la foto, pues tienen trajes que cubren todo el cuerpo, los lentes. Eso para empezar ya genera un impacto, o sea, las infancias se quedan como, ¿qué está pasando aquí? Y cuando empiezan a contar lo que sucedió en su entorno, las niñas y los niños preguntan, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó ahí? Se detona como esta pregunta de curiosidad y entonces empiezan a explicar a través de gases de efecto invernadero, que los representamos con títeres, qué fue lo que estuvieron ocasionando en la humanidad, ¿no? O sea, qué pasó con el dióxido de carbono, qué pasó con el metano, qué pasó con el vapor de agua, iban explicando qué es el efecto invernadero, cómo el principio es natural, pero luego aumentan otros gases y eso hace que el calentamiento pues ya no se mantenga en un equilibrio y que sea más grande. Pero como les decía, todo esto explicado con mucho material didáctico, con una escenografía, con vestuario, con un texto acoplado o acorde que no satura de conceptos, sino que más bien busca que se vaya entendiendo de qué vamos hablando. Y bueno, para eso también va habiendo cortes en donde van haciendo experimentos, algunos los ven, otros los hacen, de manera que sea un diálogo, ¿no? Por eso es que aquí se pone en la descripción que lo que se busca es generar una mezcla de ambientes educativos, porque claro, no podríamos haber diseñado esto si no nos podemos estudiar, además del marco legal, además de las bases técnicas de cambio climático, además de divulgación, además de su base de todo esto que es teatro, también sobre qué modelos pedagógicos nos funcionan más para cada elemento de los que estamos haciendo. Entonces, tan solo para que yo pudiera, ¿no?, presentar un espectáculo de estos, pues sí, tuve que prepararme mínimamente 2 años, que es casi lo equivalente a una maestría, en todos estos rubros que les estuve comentando para poder liderar el proceso de presentarla y aparte pues, resolver como las dudas que surgieran en el momento, pero estando a su vez en el personaje que represento y bueno, pues que tuvieran la capacidad de poder responder a las preguntas de las infancias que son las más bonitas, las más retadoras, ¿no? Porque te preguntan de todo para que se pudiera entender, ¿no? Y bueno, ¿cómo va alineado esto al tema de la Agenda 2030? Bueno, pues que indudablemente una de las metas del objetivo 13 tiene que ver con sensibilizar, específicamente así lo dice, sensibilizar para la protección del clima, ¿no? Pero incluso aunque tengas un eje rector, no significa que no puedas platicar o conversar sobre otros transversales. Por ejemplo, el 12 que tiene que ver con que se fomenten o se desarrollen estilos de vida en armonía con la naturaleza, pero también con el 4, ¿no? En el tema de pues, una educación de calidad, una educación que apunte al desarrollo sostenible. Y esto, ¿cómo lo alineamos del otro lado? Primero, en despertar como una curiosidad, ¿no? Como que algo ahí se detone a través de preguntas, a través como les decía, cuando llegamos con los vestuarios, o sea, que se genere un algo, una duda. De ahí, como esa duda la canalizas hacia un interés, a generar vínculos empáticos. ¿Cómo hacemos esos vínculos empáticos? Bueno, es que los títeres que les platicaba que representan gases, a su vez, o más bien para que se genere esta identificación, representan también problemáticas de la infancia y para eso obviamente tuvo que haber apoyo en este proyecto, tanto de una psicopedagoga como de una psicóloga y cuando se presenta en presencial, porque afortunadamente ya también salió una modalidad virtual, sí es necesario el acompañamiento de mamá, papá o tutor, persona tutora y una persona del área de psicología que pueda identificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Metano, que pues es un títere que se parece a Elmo Rojo, no me acuerdo si Elmo Rojo, pero creo que sí, ¿no? Nuestro títere es rojo, pues es bonito, ¿no? Pero es muy explosivo, muy voluble, muy volátil, muy cambia de ánimo. Entonces es muy bullying, ¿no? Bulea de repente, llega, agrede, ataca. Entonces nos interesa saber, obviamente no ataca a las infancias, pero sí cómo reaccionan ellas y ellos cuando ven a un personaje así. Y ha habido reacciones muy interesantes. ¿No? O de repente en este espectáculo pues también se presenta a Ozzy Ozono, que es un títere que representa la capa de ozono, pero la personalidad que tiene Ozzy pues es de un
una infancia violentada por su hermana, el oso no malo, que les abandonaron, que pues, o sea, tiene un papá ausente, que se siente de repente sola o solo, que le hacen bullying, que se burlan y que por el bullying que recibe, pues le han roto su capita, ¿no? Y entonces necesita la ayuda de las niñas y de los niños que están ahí para sanar esa capa. Esto, por ejemplo, da partida al cierre, porque en el cierre en algún momento se va a hablar de que si quieren ser heroínas o héroes del planeta, que ayuden a mitigar estos daños que se han hecho y pues todas y todos lo quieren hacer, pero primero tenían que identificarse con alguien, ¿no? Entonces, por eso les decía que aquí sí implica todo un trabajo interdisciplinario, mucha preparación en diferentes temas, de manera que si sale una infancia que identifica temas de violencia, no dejemos cerrado, no dejemos abierto eso, sino que eso que está identificando lo pueda canalizar. ¿Cómo lo canaliza? En este caso un poco a través de elaboración de los títeres, de la mamá y el papá que están ahí, de la persona de psicología, que nos va ayudando a trabajar el tema de resiliencia, cómo haces resiliencia desde tu persona, y bueno, eso lo analogamos con resiliencia climática, y además hacen como esta parte manual, aparte hay canciones, o sea, se generan diferentes metodologías de manera que si se detona una emoción negativa, no se queden con ella, sino que la puedan canalizar, la puedan transitar hacia un estado más tranquilo, porque no podemos dejar a la niña o niño pues en un estado de tensión, y bueno, que además sucede el tema de sensibilizar respecto a este tema. Entonces aquí les ponía como ya específicamente si vinculamos el proyecto con algunas metas muy concretas de los ODS, o sea, específicamente el 13, por ejemplo, lo ponía porque sí me interesa que vean cómo sí usa la palabra sensibilización. De repente pareciera, y no está mal, ¿no? Que por supuesto que lo técnico está bien, por supuesto que hace falta capacitación, claro que sí, para fortalecer las capacidades, sobre todo de los ayuntamientos, de los estados, de los gobiernos nacionales, pero las personas sí tenemos un valor importante, o sea, un papel importante en la acción climática. Y por eso es que en la agenda sí se reconoce a la sensibilización, ¿no? Y que esa sensibilización nos permita ya después identificar cómo nos mitigamos y cómo hacemos acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En nuestro caso, decidimos con infancias porque pues sí le apostamos a que si esas niñas y esos niños desde ahorita tienen como esa concepción de que sí pueden hacer un cambio y que se les reconoce como actores importantes, bueno, pues no sabemos quién de ellas o ellos el día de mañana va a estar en un puesto de toma de decisiones, y si desde pequeñitas y pequeños traen esta semilla, sí creemos que se puede detonar pues en algo más grande, ¿no? De ahí la meta del ODS 12 que les ponía sobre pues compartir información, ¿no? O sea, que sepan de cómo, a lo mejor tú dices, ajá, sí, ya vi todos los problemas, pero luego, ¿cómo le hago para tener pues un proceso más tranquilo, más en armonía con la naturaleza, que no contamine tanto? Bueno, pues eso también lo abordamos. Y finalmente el tema de que con todo esto sí se fomentan procesos de cultura de paz, ¿no? Ahí tardaríamos otra sesión quizá en hablar sobre cómo se hace la cultura de paz, o sea, de repente parecen cosas tan etéreas, pero sí tienen maneras de aterrizarlo, y mucho de ello pues tiene que ver con generar espacios de diálogo y espacios de sensibilización, espacios donde puedas conversar sin que se te sea juzgado o juzgada, y bueno, pues todo eso tratamos de hacerlo en esta intervención. Ahora, ¿cómo se presenta? Generalmente lo mínimo son intervenciones de 2 horas, pero cuando es posible, pues hacen 4 sesiones de 1 hora por lo menos para dar un seguimiento. Y bueno, esto lo puse porque fue antes, por supuesto, de la red, en donde en esta convocatoria tenías que alinear un proyecto y justo ponerlo en práctica, ¿no? ¿Cuál es lo que ayudaba o el insumo? Bueno, que se aplicaban las encuestas Mi Mundo, para dar insumos a la agenda de cómo iba haciendo el monitoreo. Entonces, en cada intervención que realizábamos del rescate del planeta, en esas de las que se podía hacer de 1 hora, por lo menos en un espacio, con 4 repeticiones,
abordando cada vez una parte distinta, pues ahí se tuvieron bastantes insumos que se enviaron a ONU, por supuesto, a través de esta organización, y bueno, pues eso ya nos ayuda a que el proyecto entonces tenga una participación de ciencia ciudadana, ¿no? Y desde las infancias. Por eso es que se enmarcó en esa convocatoria. Aquí algunas imágenes, como les platicaba, de cómo pues estamos vestidos desde el inicio con el vestuario y cómo esto transforma su salón de clases, ¿no? O sea, deja de ser un salón y se convierte en ese momento, en este mundo de estas personas viajantes que vienen a contar esta historia, ¿no? Como en su mayoría quieren hacer a OSI, el títere verde, cuando es posible. Incluso viene una parte multimedia de un video, cuando es posible incluso se vincula con literatura, se regalan libros, pero sí implica muchos tiempos, muchos procesos. Ahora, esos tiempos, y bueno, pues aquí todas las infancias queriendo ser heroínas y héroes del planeta, ¿no? Que quieren defender el mundo, que quieren defender a Ozzy Ozono, ¿no? Que están en contra de las personas que bulean, que están en contra de las personas maltratadoras. Y bueno, todo esto, por supuesto, tiene una estructura, ¿no? O sea, no es genuino, no es gratuito. Todo está muy planeado con base en algo que nosotros llamamos estructura encadenada, ¿no? En cuanto a que así como que muy a grandes rasgos, seguramente hemos escuchado que hay textos, que hay películas que tienen una introducción, un nudo y un desenlace. Bueno, pues esas cositas se llaman unidades aristotélicas y esas unidades son las que permiten que mantengas la atención cuando estás haciendo una intervención, en este caso de 2 horas, por ejemplo, ¿no? Algo muy largo. Entonces hay un planteamiento, de ahí se desarrolla ese planteamiento y luego se refuerza hacia un desenlace. Pero eso pasa en cada uno de los bloques. O sea, a su vez, si se dan cuenta, aquí dice introducción, abajo dice concepto, después dice refuerzo. Bueno, la introducción a su vez la dividimos otra vez en estos 3 elementos. En un inicio que parta de un contexto de estos viajantes, que su mundo está contaminado. O sea, no llego diciendo, hola, soy Alma y te voy a hablar de cambio climático. O sea, te cuento que soy América, que soy un personaje, que su mundo se destruyó, que estoy buscando tu ayuda, y pues eso cambia el discurso. De ahí, en el desarrollo apelativo, empiezan a contar qué es lo que pasa en su mundo, porque se dice que está destruido, y en el final desencadenante abre la posibilidad, ¿cuál? La que presentan los títeres. Y entonces después viene cada títere y sigue otra vez esa estructura. Y así, eso permite que mantengas la atención de las y los espectadores, sobre todo, repito, porque son infancias. Y a esto hay que sumarle que va cambiando la actividad de enseñanza-aprendizaje dependiendo del objetivo de cada uno de los elementos pequeñitos que se quiera lograr. Ahora, esto originalmente antes de la pandemia, pues nada más lo presentábamos obviamente en presencial. Cuando fue en virtual sí teníamos un poco la duda de cómo adecuarlo. De hecho, hicimos unos videos en YouTube donde los textos de los títeres se convirtieron un poquito en monólogos, o sea, dicho solamente por un solo personaje, por un solo títere en sí, pero sí estaban más dirigidos a personas adolescentes, ¿no? O sea, no era tanto infancias, que sí cambió el lenguaje, digamos, cambió la adecuación semántica. No podías hablarle igual cuando estabas en el contexto del salón y todo apagado y todo así, hablarle a través de una pantalla, ¿no? Sin embargo, este año también pues se tuvo la oportunidad de hacer unas adecuaciones para presentarlo a distancia. ¿Y cómo fue a distancia? Pues que también se hicieron 4 sesiones, por ejemplo, de 1 hora cada sesión, o sea, al final fueron 4 horas, una por día, en donde pues simplemente la estructura encadenada que vimos se dividió en subestructuras más chiquitas, pero hablando de 4 temas generales, 4 grandes temas. Entonces, en el primer acercamiento, pues hablaba sobre esto otra vez, el tema de los viajantes, pero ya no muy extenso, tenía que ser más cortito porque es a través de una pantalla, y ahí explicando unos primeros gases de efecto invernadero y haciendo experimentos. O sea, aquí sí o sí tenía que haber algo manual, repito, porque estamos en una pantalla, no nos estamos viendo, y entonces tienes que cambiar las dinámicas para que no se aburran. En la siguiente sesión seguimos hablando de otros 2 gases de efecto invernadero, perdón, más el tema de la capa de ozono, que bueno, hay también decirles que hay esfuerzos
que ya ayudaron a cerrarla gracias al protocolo de Montreal, pero no significa que nos relajemos, solo es pues, seguir con estas buenas prácticas. En la sesión 3 ya hablábamos ahora sí del efecto invernadero, del calentamiento global, aquí con unas maquetas para que puedan ver cómo funciona, y pues finalmente sobre cambio climático en sí y todas las acciones que podemos hacer en nuestro cotidiano para mitigarlo. Y pues la verdad es que se estuvo bastante buena respuesta, repito, porque como implicaba movimiento, experimentos con fuego, obviamente controlado, pero que podían hacer, o sea, literal, fue una semana donde en sus casas explotaron cosas, hicieron naves, vieron hologramas, fue tan dinámico todo que al final el video promocional de todo el taller, pues tenía videos que hicieron con nosotros, ¿no? Porque se divirtieron mucho, se divirtieron mucho. ¿Cómo es esto? Pues también vinculándolo con un enfoque STEAM, ¿no? Donde estas sesiones las voy vinculando, los experimentos que van haciendo, pues van teniendo que ver con algo de ciencia, con algo de ingeniería, con algo de tecnología, con algo de arte, con algo de matemática. ¿Por qué? Porque también es importante dejarles el mensaje que no necesariamente para atender la acción climática a fuerza tienes que estudiar ciencias ambientales o ingeniería ambiental o algo de ciencias duras. Igual lo puedes hacer desde las ciencias sociales, igual lo puedes hacer desde el arte, desde la ingeniería, o sea, desde el área que les guste, seguro hay una vinculación con cambio climático. Y esto también para quitar un poco los estigmas respecto a pues estas ideas de, ay, no, es que si no tienes aquí los 3 doctorados y postdoctorados, no puedes hacer propuestas, ¿no? Por supuesto que no, hay muchísimo conocimiento, pues incluso ancestral en nuestras comunidades, en los pueblos, entonces es más como reconocer que el conocimiento está, que puede venir de diferentes fuentes y que no importa lo que decidan estudiar, siempre pueden tener cabida como un papel fundamental en la acción climática. Y pues repito, esto también aparte hace que sea muy dinámico y que se diviertan mucho, ¿no? Y que entonces generemos experiencias y no solamente replicar talleres, ¿no? Por esto lo planteamos así como que se logra gracias al enfoque de divulgación, ¿no? Si recordaran lo que platicábamos, pues que busca la apropiación de la cultura científica, que es interdisciplinaria, que es un lenguaje accesible y que al final de cuentas lo más importante es un pensamiento crítico y no necesariamente que estudies una carrera de ciencias. Y bueno, al final, pues también les recordamos, y no sé si sepan de su existencia, pero sería bueno que todas y todos investigaran sobre esta declaratoria. Cuando se reúnen los países y van viendo los avances que van teniendo, se reúnen en algo que se llama Conferencia de las Partes. Entonces, COP, ¿no? Se abrevia. Entonces, en la COP del año pasado, que entre Chile, que se hizo mitad allá, se hizo en Madrid, total que sí, ya sé que hubo muchas áreas de oportunidad. Si ustedes buscan la COP, seguro van a encontrar notas de que van a decir que pues no se logró como una gran ambición climática, pero algo que sí se logró y que es muy importante, y me parece que incluso no fue en esa COP, sino fue en una antes, es esta declaración, una declaración sobre niños, niñas, jóvenes y la acción climática, en donde reconoce que todos estos grupos deberían ser considerados como sectores vulnerables y por lo tanto deberían generarse espacios para escuchar sus necesidades, sus opiniones, incorporarles en procesos de creación de políticas públicas. Y a lo mejor ustedes dirán, ay, pues es que eso suena muy utópico, ¿cuándo lo vamos a lograr? Bueno, es que, por ejemplo, en la ley de España, porque es uno de los análisis que realizo en el doble grado, sí incluye estos elementos. Esa ley se publicó en mayo de este año y sí tiene, o sea, sí menciona que las infancias son vulnerables, sí menciona que se les debería, como parte de sus principios, y que se tienen que crear campañas de sensibilización orientadas a esas audiencias. Ese es el poder de firmar un documento de este tipo, que México también lo firmó. De hecho, se hizo como un evento, un webinar para socializar un poquito. Si quieren, en un ratito les comparto el link del webinar. Tampoco lo ha incorporado como tal a su política nacional, pero el asunto es que sepamos que existe, y si sabemos que existe, pues sí lo podemos ir socializando y sí lo podemos ir mencionando cuando estamos en esferas de toma de decisión, para que el enfoque por lo menos sea considerado en los instrumentos que se generan. De ahí, pues nada más compartirles que otra de las estrategias
en las que se puede hacer es a través de monólogo científico, por eso vieron la otra conferencia que tengo ahí de monólogo, en donde esa sí ya va más orientada a adolescentes, personas adultas, obviamente es otro lenguaje. Me gustaría compartírselos ahora, pero pues como estoy en el trabajo no traje todos mis elementos y sí son importantes los visuales, pero les comparto el videíto. Con ese monólogo yo gané un concurso internacional en Perú, pues nada más y nada menos que $500 por 3 minutos divulgando. Entonces, como para que también visualicen que tampoco es que todo esto siempre tenga que ser gratis, ¿no? O sea, en la medida en la que lo profesionalizamos, sí podemos gestionar pues un cobro por ese tipo de actividades. Y por supuesto, también ser muy conscientes que a los sectores que no lo pueden cubrir, pues vamos con el voluntariado, ¿no? Porque al final de cuentas es transmitir el mensaje. Y bueno, a mí sí me gustaría ver si tienen dudas, preguntas o comentarios. Estos son las redes que manejamos en el proyecto del cual se desprende. Pero repito, me gustaría más como aprovechar si hay un espacio de conversación o si tuvieran dudas de algo, pues con mucho gusto poder compartir. Voy a silenciar tanto mi micrófono para que mis compañeros puedan hablar. Gracias, Alma. Qué padre proyecto, en verdad. Está súper interesante todo lo que nos has compartido en esta tarde y muchas felicidades por el gran trabajo que estás realizando. Oye, ¿qué estás haciendo? Nos quedan 15 minutos para interactuar, en verdad. Pregúntenle, quiero preguntarle las experiencias que Alma ha tenido a lo largo de este proyecto, que se me hace sumamente interesante poder bajarlo, como bien lo dices, a los niños de una forma interactiva y sobre todo transmitirle todo este conocimiento. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Puede levantar la mano, puede preguntar. Mira, Alma, por aquí ya nos pusieron, ¿cuál ha sido lo más impactante que nos puedas compartir? De Ana Ortega. No sé si sobre el trabajo con las infancias o adolescentes o si me puedes ayudar como a qué te refieres. Con las infancias, pues lo más impactante es que sí ha habido niñas y niños que cuando se presentan los títeres con temas de acoso, o sea, una niña sí le aventó un tijerazo a un títere, ¿no? Y le dijo, te odio porque eres como mi tío. Eso es fuerte porque, pues, es que ese títere al que le aventó el tijerazo es un títere con actitud de acoso. Entonces llega como acosando, en este caso a mi personaje, que es América. Obviamente ahí tengo un compañero de escena y pues digamos él me acosa a mí a través del títere. Entonces la niña se molestó tanto, sí, como lo pone, se reflejó, que, o sea, literal no le aventó el tijerazo y dijo esto. Por eso les decía que es muy importante que esté todo un equipo ahí, porque sí, obviamente ahí pues entró la psicóloga que nos ayudó como a platicar con ella, obviamente no público, sino a llevarle a un espacio y obviamente hablar con su mamá y su papá también sobre pues, que le pusieran atención, ¿no? Claro, aquí es difícil que le demos un seguimiento personalizado a cada una de ellas, pero sí han pasado situaciones de ese tipo. También otra experiencia, por ejemplo, que marcó mucho, es cuando fuimos a un lugar donde no había luz y pues ahí es en donde funciona el teatro, funciona el discurso, en el sentido de que no dependes de nada tecnológico, sino que eres consciente de las limitaciones de las zonas en las que tenemos en México, pero que a su vez eso te abre la oportunidad, ¿no? Porque el hecho de que no hubiera luz nos permitía que entonces el trabajo fuera al aire libre y que entonces cuando identificaban estos elementos que dañan, pues decían mi río, mi árbol, mi casa, o sea, como que lo apropian más, ¿no? Otra de las experiencias, por ejemplo, en una comunidad que se llama San Miguel Canoa aquí en Puebla, es que igual hace como 2 años, o sea, antes de la pandemia en Puebla hubo un tema de contingencia de calidad del aire y coincidió con que lo presentábamos. Entonces, las infancias quedaron muy impactadas porque decían, es que si o sea, si ahorita no puedo salir porque no puedo respirar el aire que está, pues, ¿cuánto falta para llegar a ese mundo que ustedes dicen, ¿no? O sea, si ahorita ya lo estoy viviendo y en ese en específico, o sea, previamente ya habíamos hecho una intervención con otro espectáculo distinto, pero digamos que ya conocían al personaje de América. Entonces, cuando yo llego, pero con este otro vestuario y con las gafas aquí cubiertas, se preocuparon mucho por mí. O sea, lo primero,
que dijeron fue, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Por qué no te quitas eso de los ojos? O sea, sí se genera un vínculo empático, o más bien cuando se genera el vínculo, sí se preocupan. Y entonces ahí entra como esa responsabilidad nuestra de esa preocupación, canalizarla en acción y también que no se queden con un sentido de culpa. Eso es importante, porque no es culpa de las infancias, pero el hecho de que no sea su culpa o responsabilidad no significa, como decía al inicio, que les pintemos un mundo rosa y les digamos que nada de eso existe. El asunto es cómo vas guiando el manejo de las problemáticas de manera que asocien que no depende de ellas o de ellos lo que ya pasó, pero que sí pueden tener una repercusión respecto a sus acciones diarias para determinar lo que va a pasar. Entonces, eso podría compartir justo ahora que están, digo, la siguiente pregunta creo que también tenía que ver con las cosas que hemos escuchado. Sí, creo que la segunda pregunta justamente igual se relaciona mucho con la primera que te hicieron, Alma, que es, ¿cuál ha sido la mayor experiencia que te ha tocado escuchar en este proyecto, ¿no? Que has estado llevando? Sí, pues bueno, ya les platiqué varias. Otra que nos tocó ver es cómo se peleaban un poquito una mamá y un papá porque después de la intervención, pues a esas infancias les dieron juguitos, cosas así, y pues la niña ya no quiso la comida en unicel, ¿no? O sea, dijo, ah, no, me la pueden dar en una servilleta, o sea, eran como rebanaditas de pizza, pero que les daban en unicel, pues ella no quiso. Y bueno, ahí su papá le dijo, ay, es que vas a empezar a hacer chocosa. Y la mamá le dijo, a mi niña no le digas chocosa, pues ella ya no quiere generar residuos. Entonces, como que ese tipo de peleas sí me ha tocado ver. Pero lo que, digamos, me ha agradado es que sí defienden a la niña o al niño. O sea, no ha sido tanto esta cuestión de, ay, pues estás loca y ya, ¿no? Sino que en esa, ¿no? La mamá sí fue como, a mi hija no le hablas así, ¿no? O sea, y si ella quiere cambiar, dejar de usar un hábito por otro, yo la voy a apoyar. Creo que eso también es muy importante. Por eso pedimos que la persona tutora esté cerca, esté con ellas y ellos para que no dejen a la infancia y después le digan que pues son inventos o que está haciendo un berrinche, ¿no? Sino que vean cómo todo se ha brindado en función de información que pueden corroborar, no alarmista, pero sí real, y bueno, pues que en función de eso también decidan apoyar. Y de hecho, sí ha pasado mucho que a veces quien más preguntas hacen son las mamás o los papás. O sea, cuando termina la intervención es como, ay, entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? O por ejemplo, en casa tengo este material y ¿por qué lo puedo sustituir? Eso también ha sido, o sea, no todo ha sido malo, ¿no? Eso también ha sido muy gratificante. U otra experiencia muy bonita fue cuando había filas para pedirnos autógrafo. Eso a mí pues me marcó en cuanto a que tú como persona adulta, si eres como, vaya, las infancias son esponjas y absorben no solamente de la mamá o del papá, absorben de todo lo que les llega. Entonces, sí hay que ser muy responsables en cómo nos dirigimos hacia ellas y ellos, en la información que les damos. Una niña incluso, pues nos pedían el número, ¿no? Yo anoté el mío, no creí que pasara y pues una niña me marcó por 3 meses seguidos, ¿no? Preguntándome y con su mamá sobre qué cosas hacía, si estaba, o sea, me preguntaba como cosas técnicas, digamos, pero también me preguntaba sobre ella, ¿no? Entonces, ese impacto que puedes causar en una persona, pues definitivamente regresa al punto de decir, tengo que prepararme en todas estas áreas, porque imagínate que no solo le doy algo mal técnico, sino que me empieza a contar de que a lo mejor se siente mal o se sintió triste porque vio contaminar a alguien y yo le digo, ah, pues sí, está bien, mucho gusto. Pues no, también le tienes que guiar un poquito en cuanto a esa parte emocional. Entonces, eso es lo que podría comentar. Y de la siguiente pregunta, efectivamente no es de difusión. Entonces sí, les decía que al final hablamos de lo que pueden hacer, pero sí lo que pueden hacer en cambio climático, ¿no? O sea, por ejemplo, temas de desconectar los aparatos eléctricos cuando ya se cargaron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso sí disminuye emisiones. O no cambiar de ropa a cada rato, ¿no? Reutilizar la que tenemos. ¿Por qué? Pues porque eso también en temas de agua afecta.
o caminar, o usar la bici, o equilibrar el consumo de carne. Y ahí es bien bonito porque las niñas y los niños son como, yo sí uso bici, yo sí como verduras, yo sí me voy caminando a la escuela. Entonces es bonito canalizar esas experiencias que ya hacen y que ya tienen para decirles que eso que hacen y que pueden seguir haciendo es acción climática y que ya entonces desde esas edades están aportando su granito de arena. Entonces, justamente para responder la pregunta de Mónica, sí, así es, se comentan en esas soluciones. Obviamente también se habla de energías renovables, pero pues eso ya como más alejado, invitándoles a que pueden estudiar algo relacionado así si quieren, pero no se queda solo en la reflexión. Por eso, en esta foto que les ponía, cuando hablamos de todas las acciones que pueden hacer, la pregunta final es si quieren ser heroínas o héroes del planeta y pues deciden sí serlo, ¿no? Deciden asumir el compromiso y así terminaban estas presentaciones en presencial, gritando todas y todos heroínas y héroes del planeta, porque se llevan compromisos que asumen en su cotidiano. Y efectivamente, por eso es que este proyecto es de divulgación, porque no nos interesa que se aprendan los conceptos, nos interesa que se apropien de la cultura climática, que identifiquen cuáles son las problemáticas y que identifiquen sobre todo que sí pueden ser actoras de cambio con acciones en lo cotidiano. Y bueno, voy a la siguiente pregunta de Fátima. El siguiente proyecto, pues es que para esto han sido 4 años de creación y realmente te digo que en la pandemia fue, o sea, se ha presentado durante un año, pero no es suficiente. El otro proyecto ha tenido más que yo he estado, ¿no? En más de 400 presentaciones y hay muchos lugares a los que no hemos llegado. Al Rescate del Planeta a lo mucho ha tenido 50, o sea, le falta muchísimos lugares a los cuales llegar. El siguiente paso que pues yo estaba justamente pensando hace unos días, para empezar y seguir impulsando el tema de la declaratoria, ¿no? Les platicaba un poquito que mis compañeras y compañeros de trabajo están aquí, porque actualmente, además de Divulga Ciencia, pues colaboro en la Dirección de Gestión de Cambio Climático y Ciudades Inteligentes del Estado, de la Secretaría encargada de estos temas en Puebla. Entonces, estoy tratando de impulsar o de incorporar el tema de la declaratoria, por ejemplo, en unos instrumentos que estamos haciendo, pero en el tema específico del rescate, a mí sí me gustaría considerarlo como mi proyecto de doctorado, de hacer más intervenciones, donde ahora también pueda aplicar otros tipos de encuestas, de metodologías, o sea, donde pueda sistematizar y monitorear por periodos de tiempo más largos que solamente las 2 horas o las 4 horas, si se generan o no estos cambios o estas actitudes en infancias. Entonces, eso es como lo que hasta ahora he visualizado, ¿no? Y que a raíz de ello pueda obtener un modelo que se pueda replicar, quizá para otros temas o para otros lugares. Un modelo con un poquito de las teorías, de toda la teoría que hay detrás, pero bueno, que ya esté por escrito y repito que esté validado con una metodología aprobada, ¿no? Entonces, eso es un poco ya como proyecto de investigación, pero que repito, ahorita pues primero estoy terminando el doble grado y después con mucho gusto avanzar en el doctorado. Sí me gustaría mucho darle seguimiento a este tema con este enfoque y presentarlo en muchos más lugares. Estamos seguros que van a llegar a todos los rincones. Alma, en verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy, por el excelente trabajo que estás realizando. Esperamos tener más espacios de difusión. Sigan a Alma y al proyecto en todas sus redes, compártanlo, porque así podemos ayudarle a ella a llegar a muchísimos lugares y que más personas estén interesadas y que nos llame, que nos encienda esa chispa de la curiosidad por saber más qué es lo que están haciendo. Entonces, en verdad, ya nos dejó aquí Alma todas sus redes sociales donde podamos seguirlas. No duden en, terminando ahorita esta conferencia, entren a Facebook, a Telegram, a Twitter, a Instagram y compartan todo el material. Muchísimas gracias, Alma, por brindarnos todas estas, pues, brindarnos todo ese conocimiento y por compartir el proyecto que estás haciendo. Y bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente en esta tarde, en esta charla tan magnífica que ya estamos cerrando con broche de oro. Juan, muy buenas tardes, ¿ya te encuentras listo? ¿Estás por ahí?
Hola, buenas tardes. ¿Podrían darme 5 minutos, por favor? Bueno, okay. menos 5 minutos. En lo que Juan se alista y todo, les voy a presentar y les voy a dar una pequeña semblanza de Juan, que también tantito antes de robarle el tiempo, Juan, nada más quiero agradecer. Agradecer adelante por sus preguntas. Sí, agradecer por estar aquí. Si tienen un chancecito, les pongo ahorita el link del monólogo de cambio climático, por si les interesa, ya que está igual en redes y se tiene que ver más con, pues, como con público adolescente. Y pues nada, les agradezco el espacio, a la red de promotores y por supuesto, excelente también la siguiente conferencia de Juan. Muchas gracias. Y compártanos todos los links. Alma, déjanos aquí en el chat y ahorita los vamos a seguir. Ahora sí, vamos a darle el espacio a Juan. Juan es un joven de 17 años, también originario del municipio de San Martín Texmelucan. Actualmente estudia en la preparatoria Emiliano Zapata de la UAP del estado de Puebla y pues pese a su corta edad ha encontrado en sí un espíritu ambientalista y activista a las causas sociales. Cuenta con una página dedicada a la difusión de información veraz sobre temas afines a la ecología y el cambio climático. Ha participado en diferentes proyectos en pro del medio ambiente y de la contribución de una mejor ciudadanía. Por ejemplo, ha participado en el proyecto Pluquet de la preparatoria Emiliano Zapata, el cual busca concientizar a la sociedad sobre el cuidado y aprovechamiento del agua. Asimismo, ha participado en distintos foros y diálogos enfocados a una temática ambiental, entre los cuales pues destaca el diálogo del 75 aniversario de Naciones Unidas, coordinado por la SDSN de Young México, el acceso abierto y los ODS impartido por la UAMPS. Así como en el ciclo de conferencias, seguimos de pie conferencias modelo de las Naciones Unidas a través de la plataforma de LeaderMoon. Y por último, recientemente se ha preparado tomando un curso de cambio climático y es integrante de la red internacional de promotores ODS en el estado de Puebla. Así que bienvenido, Juan David Garay. Muchísimas gracias por brindarnos todas estas capacitaciones. Gracias por ser promotor de la red igual que Alma y el espacio es todo tuyo. Sí, bueno, muchas gracias. Agradezco su atención y el que estén aquí presentes hoy. La verdad soy muy joven y espero disculpen algunas inconveniencias que tenga. Tengo 17 años, pero bueno, estoy muy entusiasmado por este tipo de temas ambientales y bueno, espero que la información que pueda darles sea de utilidad. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí se ve, adelante. Mira, tú no te preocupes, aquí todos somos jóvenes, todos iniciamos así. Este es un espacio para compartir, para brindarnos todo el conocimiento y tú siéntate en confianza, en verdad, aquí estamos para apoyarte, no te sientas solo y siéntate en familia, Juan, así que adelante. Solo tengo un problema. Ay, no. Bueno, pues supongo que de esta forma. Es que puedo poner la pantalla en grande, pero bueno, Ahí la podemos observar, no te preocupes. Solo era por mayor comodidad. Bueno, creo que esta es la última sesión de... ¿Pueden escucharme? Si puedes hablar un poquito más fuerte, te lo agradeceríamos bastante. Creo que se nos ha perdido Juan por aquí. Creo que se ha desconectado. Vamos a darle unos
2 minutitos en lo que se vuelve a Perdón, tuve conectar un su inconveniente, audio. pero ya estoy Ahí entrando. está, listo. Adelante, Juan, todo tuyo. Tienes apagado tu micrófono. Todos pueden observar la presentación, ¿verdad? Pongan en el chat para confirmar que todos estamos viendo la presentación que nos va a compartir Juan. Sí, ya ves, si la estamos observando, Juan. Bueno, mejor apago mi cámara porque tuve un pequeño problema. Bueno, esta es la última sesión del seminario y pues quiero que, bueno, creo que mi exposición es un poco más teórica, a diferencia de la compañera que ya pasó anteriormente, pero de igual manera me gustaría que se lleven muchos aprendizajes de aquí, a pesar de no ser un experto en el tema. Bueno, el tema que yo les voy a presentar es el de vida de ecosistemas terrestres, es el objetivo de desarrollo número 15. Y bueno, para comenzar, ¿de qué va el ODS 15? Nuestra subsistencia se encuentra directa e indirectamente ligada a la salud de nuestros ecosistemas, su equilibrio y sobre todo el impacto que reciben por parte de las actividades antropogénicas. Sin embargo, el planeta no es solo proveedor de recursos y morada para los seres humanos, pues compartimos este hogar con otras millones y millones de especies animales y vegetales, las cuales tienen el mismo valor e importancia para el equilibrio natural. Y si bien los humanos somos los únicos seres con un uso de razón y lógica, estas cualidades nos otorgan directamente la responsabilidad sobre la preservación de un balance y armonía entre todos los seres vivos. Tiene como ejes principales los siguientes puntos: gestionar sosteniblemente los bosques, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y luchar contra la desertificación. Bueno, aquí hay algunos datos y cifras que me gustaría resaltar sobre este tema. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento. Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. En todo el mundo, 2.6 millones de personas dependen directamente de la agricultura para ganarse la vida. Las soluciones directas basadas en la naturaleza pueden contribuir a alrededor de 1/3 de las reducciones de dióxido de carbono para el 2030. El valor de los ecosistemas para los medios de vida y bienestar de las personas es de 125 billones de dólares por año. Las regiones montañosas proporcionan el 60 al 80% del agua dulce de la Tierra. Es por ello que pues, estos datos y cifras nos dan la pauta de saber por qué son tan importantes los ecosistemas y la vida terrestre. Bueno, ahora aquí puse algunos conceptos clave que vamos a estar abordando durante esta presentación, como lo son el suelo, la erosión del suelo, degradación del suelo y desertificación del suelo. Bueno, para empezar, el suelo es aquello que conocemos comúnmente como tierra y es de donde podemos obtener nuestros alimentos y cultivar hortalizas y etc. La erosión del suelo se refiere al desgaste de la capa superficial, ya sea por la acción pluvial, la acción eólica o por ese tipo de cuestiones. Y la degradación del suelo se refiere a más una pérdida de nutrientes que pues dificultan la capacidad de este para albergar alguna forma de vida. Y la desertificación del suelo, que es como ya lo que más tenemos claro, que es la pérdida de vida visible en el suelo y ese tipo de cuestiones. Bueno, aquí preparé 2 videos, uno para que sea un poco más interactivo esto y no sea tan aburrido. El primero tiene que ver con el consumo de, bueno, los dos tienen que ver con el
desgaste y deterioro de los ecosistemas. Vamos a ver este primero. No sé si... No se está reproduciendo, Juan. Sí, perdón. No sé si podrían notificarme si se escucha. Apenas lo voy a reproducir. Ah, ok, a ver. Quiero saber si se puede escuchar. ¿Se puede escuchar? Sí, sí se escucha. Ok. ¿Sí lo están viendo? No, fíjate que ya no. Ups. No sé qué pudo haber pasado. No, creo que no se puede ver, ¿verdad? No se ve. Pero si quieres nos puedes compartir, como lo dicen por aquí en el chat, nos puedes compartir el link y ya nosotros nos encargamos de verlo, no te preocupes. Ok, sí. Listo, ya lo compartí en el chat. No sé si podrían darse el tiempo de... Bueno, damos unos 7 minutos para que puedan ver ambos videos. Ok, muchísimas gracias Juan, ya nos dio 7 minutos, podemos, quienes tengan la oportunidad de reproducir el video, aunque en estos momentos, adelante, y si no, cuando termine la sesión, prometemos ir a verlos rapidísimo.
No sé si alguien más presenta la misma dificultad que yo, pero al tratar de ingresar, como que sí está un poquito pesadito los videos y no me deja reproducirlos. Así que Juan, si gustas continuar con la explicación, adelante, te seguimos escuchando y poniendo atención. Claro, bueno, ya que no se pudo ver los videos, era más como una cuestión de introducción hacia el tema que se va a abordar, que va a ser principalmente el eh, peligro que corren los ecosistemas, principalmente los ecosistemas tropicales y centroamericanos, por la cuestión de la industria de la carne. La industria cárnica. Bueno, comenzamos redireccionando nuestra brújula hacia la industria de la carne y sus consecuencias que tiene directa o indirectamente en los ecosistemas. ¿Por qué es tan mala la industria cárnica? Bueno, pues yo creo que es un tema muy escuchado principalmente más en la actualidad, que habla sobre el consumo de carne y la repercusión que tiene en la pérdida de biodiversidad y en el desgaste de territorios, y pues es un tema que está muy a flor de piel, pero sin embargo creo que hay muchos factores que entran inmersos en esto y que cabe decir que deben ser eh, resaltados. ¿Qué genera la industria de la carne? La industria de la carne genera daños a ecosistemas, calentamiento global y uso y contaminación del agua. Los daños al ecosistema se basan principalmente en la deforestación que debe haber, principalmente de zonas boscosas o tropicales, para que se pueda llevar a cabo una granja ya sea de bovino, porcino o algún otro animal que se pretenda criar en masa. El calentamiento global está directamente relacionado con los gases de efecto invernadero que producen estos animales y sus desechos orgánicos. Y el uso y contaminación del agua está directamente relacionado con el agua que consumen estos animales y la manera en la que contaminan sus heces fecales. Para empezar, vamos a tocar el tema del agua. Por un lado tenemos al consumo y por otro lado tenemos a la contaminación de este recurso. El consumo. El consumo a nivel mundial por actividad está dividido en tres. Bueno, lo he dividido en tres. Las actividades agrarias, la industria y energía y el uso doméstico. Como podrán ver, las actividades agrarias acaparan el 69% del consumo mundial de agua extraída y agua dulce, obviamente. Las actividades agrícolas acaparan el 69%. El uso doméstico apenas acapara el 12% y la industria y energía acapara el 19%. Por otro lado, la cantidad de litros necesaria por kilo de carne y hortaliza, medida en litros, podemos ver de un lado la industria cárnica y por otro lado la agricultura. Bueno, pues para generar un kilo de carne se necesita 15,000 litros de agua, mientras que del otro lado podemos observar que para un kilo de verduras o hortalizas solo se necesitan 1,500 litros de agua. Cabe decir que en el contexto nacional, la industria cárnica consume más del 60% de agua dulce extraída en el país. Ahora vamos con el lado de la contaminación. La contaminación se produce gracias a las toxinas procedentes del estiércol y de los fertilizantes que se vierten en las vías fluviales. Están acrecentando la inmersa y dañina proliferación de algas que crean tramos en los que falta oxígeno en el Golfo, los Grandes Lagos y en la bahía de Chesapeake. Se espera que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anuncie la mayor zona muerta jamás registrada en el Golfo de México. Y efectivamente así fue. La zona muerta o el área afectada es de 22,720 kilómetros cuadrados. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues los nutrientes que fluyen por arroyos y ríos y océanos procedentes de la agricultura y de las aguas residuales estimulan el crecimiento excesivo de algas, que después se descomponen. Esto da lugar a la hipoxia o falta de oxígeno en el agua,
provocando que la vida marina muera o huya de ahí. Como verán, es un tema serio, ya que está afectando una gran zona en la cual está faltando oxígeno, lo que a su vez provoca esta pérdida de vida marina. Ahora abordaremos el segundo punto, que es el cambio climático. La agricultura, bueno, específicamente la ganadería, es responsable del 14% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Los otros sectores no los he contemplado porque estamos hablando específicamente de la ganadería. Es responsable solo este sector del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si desglosamos esta contribución a los gases totales, tenemos que el efecto invernadero producido por la ganadería se divide principalmente en tres partes: el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Para empezar, el dióxido de carbono, la industria cárnica, principalmente la ganadería, contribuye al 27% de las emisiones totales de dióxido de carbono. Por su parte, el óxido nitroso contribuye al 29% de las emisiones totales, es decir, las emisiones a nivel mundial. Y sabemos que el óxido nitroso es casi 250 veces más potente que el dióxido de carbono. Y el metano, que es como probablemente lo que más le achacamos a la ganadería y a la industria de la carne, los gases de efecto invernadero que generan, y es responsable del 44% de las emisiones totales de metano. El metano es de 25 a 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Y como siempre voy mencionando el contexto nacional. Del total de gases de efecto invernadero emitidos en México desde 1990 al 2015, el 10% corresponde a la actividad ganadera. Y el último punto que se daría a tratar, específicamente de los tres que mencionamos al inicio, es el daño a ecosistemas. La importancia de los ecosistemas. Su importancia radica en la gran riqueza de la biodiversidad que poseen. Los ecosistemas son los hogares de cientos y miles de especies y a su vez están conformados no solo por los seres vivos que lo habitan, sino por factores como la zona, el clima, el tiempo, todo ese conjunto de cualidades que tiene un ecosistema lo dotan de características que son benevolentes tanto para las especies que lo habitan como para nosotros y como para un equilibrio en la Tierra. Nos proporcionan servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son, como su nombre lo dice, servicios que obtenemos gracias a los ecosistemas, como el agua, la comida, las verduras. Esto se debe a que los ecosistemas mantienen el equilibrio entre la flora, la fauna. Un ejemplo sería la polinización. La salud de los ecosistemas es clave para que la polinización pueda ocurrir de manera regular o normal, y a su vez, gracias a la polinización, nosotros obtenemos un recurso, cuáles son los alimentos. En el caso del agua, como ya lo leí anteriormente, los bosques nos proporcionan del 60 al 80% del agua dulce. Pero ¿qué pasa cuando ya no están esos ecosistemas? Pues obviamente empezamos a tener déficits de estos servicios ecosistémicos. Y también son clave para el equilibrio del planeta. Como lo dije, los ecosistemas juegan un papel muy importante en nuestro planeta, ya que son como pequeñas zonas, o más bien como lugares en la Tierra, los cuales tienen características específicas y a su vez cumplen una función específica con este sistema climático Tierra, como por ejemplo los polos, que podríamos decir que regulan la temperatura de la Tierra. El Ecuador siempre hemos sabido que es tropical y un poco más caliente. Los desiertos, el polvo que viene del Sahara, que trae nutrientes y todo ese tipo de cosas a la Amazonía. Todo ese tipo de cosas están directa o indirectamente ligadas a la salud del medio ambiente y del planeta en general. Y finalmente son el hogar de millones de especies animales y vegetales. Como ya lo había mencionado anteriormente,
pues estos ecosistemas están dotados de muchas cualidades, las cuales los hacen óptimos para el desarrollo de vida en su interior, como por ejemplo las tundras, los polos, los desiertos. Sea el lugar más hostil de la Tierra, siempre vamos a poder encontrar alguna señal de vida ahí. Tierras para el ganado a nivel mundial. Este es uno de los factores más importantes, ya que el 30% de la tierra, de la superficie de la tierra, es ocupado para la ganadería. Y sé que esto suena un poco extremo, pero no se trata del 30% de la superficie terrestre, sino se trata del 30% de la tierra que puede ser ocupada para la agricultura o que no esté cubierta por nieve o que no sea desierto, para acabar rápido. El 30% es acaparado por la ganadería, solamente el 30%. Y cabe decir que la alimentación del ganado es otro factor muy importante en el uso de la tierra, ya que al día una vaca consume 16 kilogramos de grano para producir 1 kilo de carne. Esto podemos considerarlo como algo sumamente ilógico, o no sé de qué manera describirlo, porque para producir 1 kilo de carne, una vaca tiene que comer 16 kilos de grano al día, con lo cual se puede alimentar a 20 personas aproximadamente. Con esa cantidad de grano podemos alimentar a 20 personas, mientras que con 1 solo kilo de carne podemos alimentar en promedio aproximadamente a 4 personas. Es un desbalance total el que se está produciendo aquí, ya que para generar 1 kilo de carne que nosotros consumamos es necesario alimentar a ese animal al día con 16 kilos de grano. Ahora vamos a ver el cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo. La ganadería y la industria cárnica en general son los mayores responsables del cambio de uso de suelo, lo cual implica un grave daño a ecosistemas como bosques y selvas. Pues las vacas necesitan pastar, obviamente, para poder alimentarse y recrearse. Las industrias cárnicas más buena onda, porque hay industrias cárnicas en las cuales se dice que las vacas nacen de pie y mueren de pie porque tal cual todo el tiempo están en condiciones inhumanas, porque nacen y son separadas de sus madres para poder ser criadas de otra manera y utilizar esa leche, y al fin y al cabo solo su proceso de vida se limita a cuestiones muy egoístas. La ganadería es un gran factor que contribuye a la pérdida de ecosistemas debido a la superficie de tierra que necesita el ganado para pastar. El 70% del Amazonas ahora son pasturas. Este es un grave problema porque el Amazonas es uno de los pulmones de la tierra, o todos lo conocemos de esta manera porque es una selva muy, muy diversa y muy rica en vida, en flora y fauna, y pues es lamentable que el 70% ahora sean pasturas para este tipo de actividades. Como sabemos, Brasil está dentro de los BRICS. Creo que se debe, personalmente considero que se debe a el desarrollo económico que ha tenido Brasil, porque, bueno, como lo dije, Brasil ahora está dentro de los BRICS, que contempla Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los cuales son países que están muy cerca de convertirse en potencias mundiales. Sin embargo, no creo que ese título corresponda con la gran pérdida de biodiversidad que se está generando en Brasil y en la Amazonía. Las consecuencias son, obviamente, la pérdida de biodiversidad, con las implicaciones que tiene esto, las enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas, no sé si todos lo sepan, pero son enfermedades que se producen precisamente, o en su mayoría, por este tipo de actividades, ya que las selvas y bosques pues albergan bacterias y animales que tienen otro tipo de enfermedades, pero al meter granjas ahí, pues obviamente empieza a combinarse y a contaminarse la carne que consumimos, y
los animales, lo cual puede generar enfermedades muy, muy graves. El calentamiento global. Bueno, como ya lo mencioné, se debe directamente a los gases que producen los animales y sus heces fecales, así como la deforestación, lo cual reduce la capacidad y el espacio de los sumidero de carbono y a su vez, pues muchas veces, como lo pueden observar en la imagen, estas áreas son despejadas mediante incendios, lo cual empeora aún más la situación. Y a su vez trae consigo la erosión, degradación y desertificación del suelo. Cuando ya no hay cobertura vegetal sobre la tierra, el suelo se vuelve muy propenso a sufrir alguna de estas problemáticas, ya que la erosión puede ser erosión pluvial o erosión eólica, pues puede quitar esa capa superficial de nutrientes. Por su parte, lo mismo puede hacer la degradación del suelo al utilizarlos con otros fines y quitar la selva de ahí, y la desertificación. El 33% de la superficie terrestre se encuentra degradada de moderada a gravemente. Esto es un grave problema, ya que 1/3 de nuestro planeta, o de la tierra fértil de nuestro planeta, se encuentra degradada de moderada a gravemente, lo cual implica que el suelo es un recurso no renovable. Y si nosotros no gestionamos de manera adecuada su uso, tarde o temprano va a llegar a ser infértil, desértico. Y cuando llegue a ese punto, entonces la seguridad alimentaria se va a ver directamente afectada y va a ser horrible para las futuras generaciones. Y no solo eso, sino la pérdida de biodiversidad y lo que conlleva a perder los servicios ecosistémicos y todo ese tipo de cuestiones que acarrea el no tener un manejo adecuado de la tierra. En el contexto nacional, las tasas de deforestación en México oscilan entre los 500 y 600,000 hectáreas anuales, y en los últimos años México ha perdido 20,000 kilómetros cuadrados de bosques templados. El 64% de los suelos en México se encuentran degradados de moderada a gravemente. Lo mismo que he mencionado, la cobertura vegetal en México, todo este tipo de, como lo mencioné, bosques templados, se ha reducido gravemente, y cada año son talados y talados y talados más y más bosques. Y ustedes dirán, bueno, pero al mismo tiempo se están sembrando más y más árboles, pero después vamos a tocar ese punto. Y el otro factor que mencioné, que el 64% de los suelos en México se encuentran degradados, es algo de lo cual deberíamos preocuparnos, ya que el suelo es un recurso del cual obtenemos más del 90% de nuestros alimentos. Y si llega a degradarse por completo y volverse desértico, pues entonces, ¿de qué vamos a comer? Independientemente a todos los tópicos que ya mencioné anteriormente, no quería meterme mucho en pero considero que es necesario, ya que pues somos seres humanos y tenemos uso de razón. Una cuestión moral. En lo personal considero que este tipo de industria, la industria cárnica intensiva, la cual tiene a animales en situaciones, en lugares poco óptimos para su desarrollo, pues no es un hecho moralmente correcto para los seres humanos, ya que yo creo que lo traemos desde una concepción judeocristiana de que los animales fueron creados por Dios para los seres humanos y su consumo, pero al tener uso de razón, sabemos que todos los seres vivos sienten dolor y tienen emociones. Si bien no tienen sentimientos, también tienen emociones, lo cual los dota de aspectos más con los que podemos ser más empáticos con ellos. Y pues nacer y crecer y desarrollarse simplemente para satisfacer una demanda cada vez más grande, el simple hecho de la necesidad de consumir carne, pues sí es una cuestión un poco de reflexionar y de pensarse, porque estamos llegando a un punto en el que estamos pensando más en nuestro beneficio, en el hecho de comer carne, de
de que pues es algo que al final nos va a nutrir, pero no nos ponemos a pensar el hecho de que también son animales que sienten y que no pueden desarrollarse de manera óptima. Como lo mencioné hace un momento, la cuestión de las vacas es que nacen y son separadas de sus madres para después ser alimentadas y explotadas, y a sus madres a la vez son explotadas para obtener leche y después llevarlas al matadero, y esa cría va a tener el mismo destino y se va a repetir ese ciclo muchísimas veces. La cuestión de los cerdos es que muchas enfermedades zoonóticas vienen de ellos. Las gallinas, la gripe aviar ya es una enfermedad que es de mucho cuidado, y pues es lo mismo, o sea, las enfermedades zoonóticas vienen precisamente de este poco control y gestión que se le da al respeto de estos seres vivos. Bueno, ahora veamos un contexto, un panorama más alejado de todo, que es el consumo de carne a nivel mundial, y saber de qué manera, bueno, ahora que sabemos todos los problemas que acarrea el consumir carne, en qué nivel de consumo nos encontramos. En primer lugar está China con 71.338 miles de toneladas, 71.338 toneladas. La Unión Europea con 39.862 toneladas. Estados Unidos con 39.225 toneladas. Brasil con 20.956 toneladas. Rusia con 9.894 toneladas. Y yo sé que esto es algo de entristecerse porque México está dentro de este ranking. Estamos en el 6º lugar a nivel mundial en consumo de carne, y consumimos en promedio en el año 2019 8.723 toneladas de carne. Bueno, dejando de lado el factor del consumo de carne, tenemos otros factores de riesgo para los ecosistemas y la biodiversidad. Por un lado tenemos el aceite de palma. No sé si conozcan el aceite de palma, pero es bueno, en uno de los videos que mandé era un video ilustrativo sobre este tema y sobre la situación que viven los orangutanes. Espero que si no pudieron verlo, se den el tiempo de ver los 2 videos que les mandé, porque en eso se explicaba un poco y se adentraba un poco en este tema, pero el aceite de palma se produce el 85% del aceite de palma total a nivel mundial que se consume, procede de Indonesia y Malasia. Es poco nutritivo, pero barato. Este aceite es usado principalmente por marcas de comida, bueno, y no solo de comida, sino de otro tipo de factores, de sectores, pero principalmente de comida, como Kellogg's, Nestlé, PepsiCo. Todo ese tipo de marcas utilizan este aceite precisamente porque el precio es muy, muy bajo, y al mismo tiempo eso nos puede dar la pauta de que al ser un aceite tan barato, su calidad es muy, muy baja, y asimismo la mano de obra que se emplea para extraerlo es muy, muy barata. El 70% de las plantaciones en Indonesia se ubican en lo que alguna vez fue bosque tropical. Esto es de lo que les he hablado, el desgaste y el problema que hay en la pérdida de ecosistemas, porque el 70% de las plantaciones de estas palmas, de las cuales se produce el aceite, pues se hicieron o se colocaron en donde alguna vez fue selva. Y pues, ¿qué pasa con eso? Pues que los animales son desplazados, se deforesta por completo esas zonas, y pues da lugar a la desertificación y erosión. Eso es, por un lado, el aceite de palma, y por otro lado tenemos a los transgénicos. Este es otro tema que también me dio como, no sabía si tocarlo o no, pero considero que sí es necesario hablarlo, ya que Monsanto acapara el mercado de semillas transgénicas en un 80%. El simple hecho para mí de saber o escuchar que
si la agricultura se convirtiera por completo en transgénico, en semillas transgénicas, el hecho de que una sola empresa acapare el 80% de la venta de estas semillas se me hace un monopolio al cual tenerle miedo, porque sabemos la situación de la agricultura en México. Sabemos que los campesinos tal vez no reciben el apoyo, ni tienen las herramientas suficientes, ni los medios, pero al menos sabemos que de menor a mayor escala y en menor a mayor medida tienen tienen intercambios de semillas. Ellos son autónomos en la cuestión de saber qué sembrar, de saber dónde sembrarlo, de cómo lo hacen, pero cuando hay una mega industria que quiere venderte las semillas de por vida y la cual se va a llevar todas esas ganancias, pues sí, es un tema que en sí mismo no es muy bueno. Es cancerígeno. Hay mucho debate sobre este tema, sobre si la modificación genética de los alimentos o en este caso las hortalizas, genera cáncer. No está muy claro, pero lo que sí está claro es que el glifosato es un herbicida que que es probablemente cancerígeno. Y ya lo dijo la OMS y lo ha dicho Greenpeace y muchas asociaciones lo han dicho. Es un herbicida que se usa principalmente en la agricultura de estas semillas transgénicas, ya que se producen semillas que sean resistentes al glifosato y entonces son sembradas, se utiliza el glifosato para eliminar las malas hierbas y las únicas que sobreviven son las semillas transgénicas que están modificadas para resistirlo. Pero ¿qué pasa con las hierbas silvestres, con los quelites, con las verdolagas, con los dientes de león, con las pequeñas plantas, flores, hortalizas que puedan crecer alrededor de ellos? Son terriblemente erradicadas con este herbicida que ya sabemos que es cancerígeno, pero tarde o temprano las hierbas van a agarrar alguna resistencia de cierto modo y que se va a necesitar aplicar cada vez más y más glifosato para eliminarlas, porque la empresa que lo produce no se hace directamente responsable de que el campesino que lo ocupa se instruya en cómo saber utilizarlo de manera adecuada, precisamente para que no pasen este tipo de situaciones, lo cual ocasiona que el campesino utilice desmedidamente o de la manera no correcta el herbicida. Y obviamente no es culpa del campesino, sino de la empresa que, sabiendo que es un herbicida que puede causar cáncer y que su uso debe estar muy restringido o muy medido, pues no es muy ético de su parte. Ha habido casos en donde terrenos que son fumigados con este herbicida, pues las poblaciones de alrededores empiezan a sufrir los efectos de este herbicida, como desarrollo de tumores, como problemas en la respiración, el simple hecho de que pues cuando se riega estos cultivos, el agua lleva por completo todo el glifosato. Y pues por eso es un problema para la biodiversidad, porque mata a todas las especies silvestres, este herbicida. Y por otro punto que se me estaba pasando, que es que generalmente no hay diversidad en la creación de transgénicos. Es decir, principalmente el maíz que se produce transgénico es maíz amarillo. México tiene más de 20 especies en su territorio diferentes de maíz. Y si empezamos a meter transgénicos, pues entonces vamos a crear cultivos solo de una sola especie. Y entonces eso es otro ataque directo a la biodiversidad, porque poco a poco las especies nativas serían desplazadas por este cultivo. Y bueno, eso sería todo por esta parte. Los monocultivos. Como les había mencionado anteriormente, podríamos decir que cada año se están talando y talando y talando más y más hectáreas de bosque. Pero por otro lado, podríamos decir que también al mismo tiempo se están sembrando y que el gobierno está invirtiendo en reforestar con ciertas especies, e inclusive hay campañas y todo ese tipo de
aspectos. Pero lo que no tomamos en cuenta es que los monocultivos simplemente son, como su nombre lo dice, cultivos que son sembrados o plantados en hileras y con poca diversidad de especies, y pues obviamente un bosque natural jamás va a ser parecido a un bosque de un monocultivo, ya que pues estos no son, pues no son biodiversos de ninguna manera, ya que son de la misma especie, no albergan diferentes cantidades de especie que un bosque natural alberga. Por eso es que el hecho de sembrar y sembrar árboles no quiere decir que se esté protegiendo la biodiversidad. Muchas veces también puede ocurrir un problema, que es que los cultivos no estén estudiados. Y cuando los cultivos no se estudia, dependiendo de la zona y los factores que influyen en ella, pueden llegar a haber especies invasoras. Un claro ejemplo es el eucalipto. Es un árbol que se ocupa mucho en la reforestación y sin embargo también es muy dañino, ya que absorbe muchísima agua y quita mucho espacio, y produce que la vida de árboles pequeños a su alrededor pues no se pueda dar, ya que les roba el agua y el sol y ese tipo de necesidades que tiene un árbol. Finalmente, cabe decir que pues está en nuestras manos y podemos hacer un cambio en diferentes cuestiones, desde nuestra manera de consumo de carne, que sería uno de los principales factores, que debemos reducir el consumo de carne, el hecho de respetar la biodiversidad, inclusive podemos tomar pequeñas medidas como tener un pequeño jardín en la azotea, o si es que tenemos uno, sembrar unas plantas que ayuden al beneficio de las abejas. Ese tipo de cuestiones son pequeñas acciones que tal vez parezcan un poco insignificantes, pero pues es de gran ayuda si todos las lleváramos a cabo. Finalmente, quisiera compartir una experiencia. Es que yo tuve un proyecto de reforestación en mi comunidad. Sembramos aproximadamente 80 árboles. Estábamos en la espera de una segunda etapa, pero se retrasó un poco. Sin embargo, fue un proyecto que llevé a cabo en mi comunidad, gracias al apoyo de la ciudadanía en general, de las donaciones de árboles, y pues se llevó a cabo. Finalmente, esta es la bibliografía. Aquí pueden, si es que gustan, consultar las fuentes que yo consulté para obtener toda esta información. Igual, si quieren, puedo compartir la presentación porque, pues, o sea, creo que se puede sacar mucho de aquí, si es que lo necesitan. Y pues, eso sería todo. Muchísimas gracias, Juan, por excelente participación y por brindarnos de muchísimo conocimiento. Yo también he aprendido mucho en esta charla, en verdad. No sabía lo de los eucaliptos y otros datos sumamente interesantes por ahí de la carne. Entonces, yo creo que al igual que yo, no sé, varios de los participantes aquí se llevan grandes conocimientos en esta plática que nos diste. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Juan, puede hacerla en el chat o levantando la manito. Ya nos quedan 15 minutos. Y 15 minutos para platicar. En verdad, Juan, estamos muy contentos y muy entusiasmados. Igual que Gloria, compártenos esta información, compártenos esta presentación que hoy nos acabas de dar, y recuerden que también vamos a subir el video en la página de YouTube, así que por ahí va a estar, podemos volver a escuchar la participación de Juan y cada una de las recomendaciones y datos sumamente importantes que nos has dado. Entonces, qué padre. A ver, mira, ponlo ahí, y si no hay preguntas, aparte de las felicitaciones que tienen, pueden encender sus cámaras, y con esa presentación que dice Vida y Ecosistema Terrestre, quienes enciendan sus cámaras, vamos a tomarnos una fotito para subirla al grupo. Así que en verdad vamos a ponernos por ahí bellos y vamos a
vamos a hacer una captura de pantalla y ahorita les comparto la foto al grupo de WhatsApp. Así que, y ya tomando aquí, haciendo comerciales, pues queremos contarles que con esto cerramos ya nuestra última charla de este seminario. En verdad, muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a hacer los anuncios parroquiales por ahí. Y antes de los anuncios, creo que ya están listos por ahí algunos con la camarita encendida. Así que en 3, 2, 1, todos bellos a peinarse, como dicen aquí en el chat, y tomamos la foto. Listo. Bueno, les cuento. Vamos a mandarles el certificado de participación a sus correos electrónicos. En verdad, muchísimas gracias por participar. También les vamos a enviar una pequeña encuesta. No es tan larga, es una pequeña evaluación a lo largo de todo el seminario que tomamos de cada una de las capacitaciones, y el 70% es las asistencias, así que ese ya lo tienen por estar aquí escuchándonos. Y el otro 30% para poderles enviar el certificado de participación es esa pequeña encuesta que les va a llegar a su correo. Así que en estos días no se desesperen, les vamos a estar enviando cada uno de los correos, y también vamos a estar en contacto por el grupo de WhatsApp. Cualquier duda que surja, ahí nos pueden contactar, pueden mandar sus dudas y estamos en constante comunicación. Y así que vamos, no sé si alguien más tiene alguna duda, quiera participar, hacer uso de la voz. En verdad, este espacio es de todos ustedes. Levanten la manita o escriban en el chat. No, nadie. Bueno, pues vamos a hacer la última dinámica. Enciendan sus micrófonos y vamos a darle un fuerte aplauso tanto a Alma como a Juan por compartirnos todas sus experiencias durante este día. Así que, a ver, todos, no sean malitos, enciendan, aunque no enciendan su cámara, nada más enciendan sus micrófonos por ahí. Y en 3, 2, 1. ¡Bravo! Muchísimas gracias a todas y a todos por participar, por ponerse pues tan alegres igual que nosotros, y pues siendo las 18:48, damos por clausurado de manera oficial este siglo de talleres y de capacitaciones. En verdad, muchísimas gracias. No se nos pierdan, vamos a estar en constante comunicación, y a nombre de la Red Internacional de Promotores ODS México, y en especial a la Coordinación de Tecnologías y Capítulo Puebla, les damos las más cordiales y sinceras gracias por sumarse y por participar. Saludos hasta Puebla, hasta Costa Rica, Oaxaca, México, Sinaloa, hasta todos los rincones donde nos están escuchando y estuvieron acompañándonos. Gracias, en verdad, y nos vemos muy pronto. Que pasen excelente fin de semana. Muchas gracias, José, y a todo el equipo. Viri también, un fuerte abrazo y saludos a todos, y gracias por estar lunes y viernes, que corríamos para estar conectados.